Soy Valeria Mejías y hablaré acerca del cerebro. Es la parte más grande del encéfalo y está ubicado en las fosas craneanas anteriores y media, donde ocupa toda la concavidad de la bóveda craneana. Puede dividirse en dos partes, el encéfalo que forma la parte central y el telencéfalo que forma los hemisferios cerebrales. El diencéfalo consiste en el tercer ventrículo y las estructuras que forman sus límites. Se extiende por atrás hasta el punto donde el tercer ventrículo se continúa con el acueducto cerebral y por adelante hasta los agujeros intraventriculares. Por lo tanto, el diencéfalo es una estructura de la línea media con mitades derecha e izquierda simétricas. Características macroscópicas. La superficie inferior del diencéfalo es la única área expuesta a la superficie en el encéfalo intacto. Está formada por las estructuras hipotalámicas y otras que incluyen el quiasmo óptico, con la cintilla óptica a cada lado, el infundíbulo con el tuber cinerum y los cuerpos mamilares. La superficie superior del diencéfalo está oculta por el fornix, que es un haz grueso de fibras que se originan en el hipocampo del lóbulo temporal y describe un arco hacia atrás sobre el tálamo para unirse al cuerpo mamilar. La verdadera pared superior del encéfalo está formada por el techo del tercer ventrículo. Este consiste en una capa de ependimo que se continúa con el resto del revestimiento ependimario del tercer ventrículo. Está cubierto por arriba por un pliegue vascular de pía madre denominado tela coroidea del tercer ventrículo. Desde el techo del tercer ventrículo se proyecta hacia abajo un par de prolongaciones vasculares, los plexos coroideos del tercer ventrículo desde la línea media hasta la cavidad del tercer ventrículo. La superficie lateral. El diencéfalo está limitado por la cápsula interna de sustancias blancas y consiste en fibras nerviosas que conectan la corteza cerebral con otras partes del tronco encefálico y la médula espinal. Dado que el encéfalo está dividido en mitades simétricas, el tercer ventrículo en forma de hendidura también tiene una superficie medial. La superficie medial del diencéfalo, es decir, la pared lateral del tercer ventrículo, está formado en su parte superior de la superficie medial del tálamo. En su parte inferior, por el hipotálamo, estas dos áreas están separadas entre sí por un surco poco profundo. El surco hipotálamo. Un haz de fibra nerviosa que son aferentes al núcleo avenular forma un reborde a lo largo del margen superior de la superficie medial del diencéfalo, que se denomina estrías medulares del tálamo. El diencéfalo puede dividirse en cuatro partes principales, que es el tálamo, el subtálamo, el epitálamo y el hipotálamo. El tálamo es una gran masa ovoide de sustancia gris que forma la mayor parte del diencéfalo. Es una región de gran importancia funcional y sirve como estación celular para todos los sistemas sensitivos principales, salvo la vía olfatoria. El tálamo está ubicado acá al lado del tercer ventrículo. El extremo anterior del tálamo es estrecho y rodeado y forma el límite posterior del agujero intraventricular. El extremo posterior se expande para formar el pulvinar, el cual cuelga por encima del culículo superior y el brazo del culículo superior. El cuerpo geniculado lateral forma una pequeña elevación sobre la cara inferior de la porción lateral del pulvinar. La superficie superior del tálamo está cubierta medialmente por la tela coroidea y el fónix, y lateralmente por el epéndimo, y forma parte del piso del ventrículo lateral. La parte lateral se encuentra parcialmente oculta por el plexo coroideo del ventrículo lateral. La superficie inferior continúa con el tegmento del mesencéfalo. La superficie medial del tálamo forma la parte superior de la pared lateral del tercer ventrículo. Por lo general está conectada con el tálamo opuesto por una banda de sustancia gris. La conexión intertalámica. La superficie lateral del tálamo está separada del núcleo lenticular por una banda muy importante de sustancia blanca denominada cápsula interna. El tálamo es una estación celular muy importante y recibe los principales tratos sensitivos, salvo la vía olfatoria, como lo mencioné anteriormente. Debe considerarse una estación donde gran parte de la información es integrada y relevada hacia la corteza. El subtálamo.
Se ubica por debajo del tálamo y por lo tanto se sitúa entre el tálamo y el tegmento del mesencéfalo. En el sentido craneomedial se relaciona con el hipotálamo. La estructura del subtálamo es extremadamente compleja. Entre los conjuntos de las células nerviosas halladas en el subtálamo se encuentran los extremos craneanos de los núcleos rojos y la sustancia negra. El núcleo subtalámico tiene forma de una lente biconvexa. El núcleo tiene conexiones importantes con el cuerpo estriado. En consecuencia, participa en el control de la actividad muscular. El subtálamo también contiene muchos tractos importantes que pasan desde el tegmento hasta los núcleos talámicos. Los extremos craneanos de los leniscos medial, espinal y trigeminal son ejemplos. El epitálamo consiste en los núcleos avenulares y sus conexiones y la glándula apineal. Núcleo avenular. Es un pequeño grupo de neuronas situados inmediatamente por dentro de la superficie posterior del tálamo. Se reciben fibras aferentes del núcleo amigdalino en el lóbulo temporal a través de la estría medular del tálamo. Otras fibras se dirigen desde la formación del hipocampo a través del fornix. Algunas de las fibras de la estría medular del tálamo cruzan la línea media y alcanzan el núcleo avenular. Del lado opuesto, estas últimas fibras forman la comisura avenular. Glándula pineal. Es una pequeña estructura cónica que está unida al encéfalo por el tallo pineal, se proyecta hacia atrás de modo que se ubica por detrás del mesencéfalo. La base del tallo pineal posee un receso que se continúa con la cavidad del tercer ventrículo. La parte superior de la base del tallo contiene la comisura avelar. La parte inferior de la base del tallo contiene la comisura posterior en la glándula. Se encuentran células, los pineolocitos y las células gliales, la glándula pineal. No posee células nerviosas, pero las fibras simpáticas entran enérgicas derivadas de los ganglios simpáticos cervicales superiores entre ellas y discurren asociadas con los vasos sanguíneos y los vaneolocitos. El hipotálamo. El hipotálamo es la parte del diencéfalo que se extiende desde la región del quiasma óptico hasta el borde caudal de los cuerpos mamilares. Se ubica por debajo del surco hipotalámico sobre la pared lateral del tercer ventrículo. Así se observa que desde el punto de vista anatómico, el hipotálamo es una área relativamente pequeña del encéfalo que se encuentra ubicado estratégicamente bien próximo al sistema límbico, el tálamo, los tractos ascendentes y descendentes a la apófisis. Microscópicamente, el hipotálamo está compuesto por pequeñas células nerviosas que están dispuestas en grupos o núcleos. Fisiológicamente es difícil que exista alguna actividad en el cuerpo que no tenga o que no esté influida por el hipotálamo. El hipotálamo controla e integra las funciones del sistema nervioso autónomo y los sistemas endocrínicos y mantiene de la homeostasis corporal. Participa en actividades como la regulación de la temperatura corporal, los líquidos corporales, los impulsos para comer y beber, el comportamiento sexual y las emociones. Relaciones del hipotálamo. Anteriormente, el hipotálamo se encuentra en un área que se extiende hacia adelante desde el quiasma óptico hasta la lámina terminal y la comisura anterior. Se denomina área preóptica. Caudalmente, el hipotálamo se fusiona en el tegmento del mesencéfalo por arriba del hipotálamo. Se ubica el tálamo y por debajo y lateral está la región subtalámica. Cuando se observa desde abajo, que se ve que el hipotálamo se relaciona con las siguientes estructuras de adelante hacia atrás: el quiasma óptico, el tubercle cinerum, el infundíbulo y los cuerpos mamilares. El quiasma óptico es un haz aplanado de fibras nerviosas situados en la unión de la pared anterior y el piso del tercer ventrículo. La superficie superior está adherida a la lámina terminal y por abajo se relaciona con la hipófisis cerebral, del cual está separada por la diafragma de la silla turca. Los ángulos anterolaterales del quiasma son continuos con los nervios ópticos y los ángulos
pasteola- pas- posterol- posterolaterales, ¿no? Posterolaterales. Con las centellas ópticas, es importante recordar que las fibras que se originan en la mitad nasal de cada retina cruzan el plano mediano en la quiasma para entrar en la centinela óptica del lado opuesto. Tuber cinereum es una masa convexa de sustancia gris según se observa desde la superficie inferior. Se continúa hacia el bajo con el infundíbulo. Este es hueco y se continúa con el lóbulo posterior de la hipófisis cerebral. La eminencia mediana es una parte elevada del tuber cinereum, a la que está fijado al infundíbulo. La eminencia mediana, el infundíbulo y el lóbulo posterior, parte nerviosa de la hipófisis cerebral, forman un conjunto neurohipófisis. Cuerpos mamilares. Son dos cuerpos hemisféricos pequeños ubicados al lado del cerebro. Poseen un centro de sustancia gris recubierta por unas cápsulas de fibras nerviosas mielínicas. Por detrás de los cuerpos manilares se ubica un área del encéfalo que está perforada por varios orificios pequeños y se denomina sustancia perforada posterior. El tercer ventrículo, derivado de la vesícula del encéfalo anterior, es una hendidura estrecha entre los dos tálamos. Se comunica por adelante con los ventrículos laterales a través de los agujeros intraventriculares, agujeros de Monco, y por detrás con el tercer ventrículo a través del acueducto cerebral. El tercer ventrículo tiene las paredes anterior, lateral, superior e inferior y está revestido con epéndimo. La pared anterior está formada por una lámina delgada de sustancia gris, la cual corre con comisura anterior. La comisura anterior es un haz redondeado de fibras nerviosas que se ubica por delante de las columnas anteriores del fornix. Estas conectan los lóbulos temporales izquierdos y derechos. La pared posterior está formada por el orificio del acueducto cerebral. Por arriba de este orificio se encuentra la pequeña comisura posterior. Por encima de la comisura se encuentra el receso pineal, que se proyecta en el tallo del cuerpo pineal. Superior al receso pineal se encuentra la pequeña comisura avenular. La pared lateral está formada por la superficie medial del tálamo por arriba y el hipotálamo por abajo. Estas dos estructuras están separadas por el surco hipotalámico. La pared lateral está limitada por arriba por las estrellas medulares del tálamo. Las paredes laterales están unidas por la conexión intertalámica. La pared superior o techo está formado por una capa de epéndimo que se continúa con el revestimiento del ventrículo. Por arriba de esta capa existe un pliego de dos capas vía madre denominada tela coroidea. Del tercer ventrículo, la tela coroidea vascular se proyecta hacia abajo a cada lado de la línea media e imagina el techo ependimario para formar los plexos coroideos del tercer ventrículo. La tela coroidea de abajo ya se proyecta hacia abajo a cada lado de la línea media e imagina techo ependimario para formar los plexos coroideos del tercer ventrículo. Dentro de la tela coroidea se ubican las venas cerebrales internas. Por arriba, el techo del ventrículo está relacionado con el fornix y el cuerpo calloso. La pared inferior o piso está formado por el quiasmo óptico, el turbocinereum, el infundíbulo con su receso con forma de túnel y los cuerpos mamilares. Muchísimas gracias. Ferrer y mi punto a tocar es el sistema periférico y los pares craneales. El sistema nervioso periférico está constituido por neuronas sensoriales, nervios y ganglios. Existen dos tipos de nervios, nervios craneales y nervios espinales. Nuestro sistema nervioso periférico también cuenta con un propio sistema autónomo y un sistema somático. La función del sistema periférico es percibir la información de nuestro entorno y nuestro organismo para ser llevada hacia el sistema nervioso central. Nuestro sistema nervioso somático cumple con la función de la musculatura, las sensaciones de la piel y el movimiento de las articulaciones.
¿Qué son los pares craneales? Los pares craneales proporcionan información sensitiva y motora en el cuello y en la cabeza, encargándose así de las actividades de toda esta región y de toda esta parte. Origen de los pares craneales. Los pares craneales tienen un núcleo dentro del cerebro. Dos se encuentran en el proencéfalo, quiere decir en la parte óptica y olfatoria de nuestro sistema. El otro núcleo se encuentra dentro de la médula espinal y el resto de los pares craneales está en el tronco encefálico. El par craneal número 10, que es el vago, se extiende desde la pared torácica hasta nuestro abdomen. A continuación les voy a explicar detalladamente cuál es la función que cumple cada par craneal dentro de nuestro sistema. Nuestro primer par craneal es el olfatorio. Es de tipo sensorial y su origen es en el diencéfalo. Se localiza en los forámenes olfatorios de las láminas cribosas del etmoides y su función es transmitir los impulsos olfatorios. El segundo par craneal es el par óptico. Este se encuentra en el diencéfalo y tiene un núcleo de células ganglionares de la retina. La función de este par es transmitir la información visual hacia nuestro cerebro. Lo podemos encontrar en los conductos ópticos que parten de la fosa craneal media. El tercer par craneal es el oculomotor. Este es de tipo motor o parasimpático y lo podemos encontrar en las fosas interpendiculares del mencéfalo. Su núcleo es núcleo oculomotor o también núcleo de Erdinghauer. Las funciones de este son elevar los músculos del párpado superior, los oblicuos superiores y el recto medial. También los esfínteres de la pupila. Este lo podemos encontrar o ubicar en la hendidura esfenoideal. El cuarto par craneal es el nervio patético o nervio oculomotor. Este es de tipo motor y se encuentra en el mencéfalo. Su núcleo es troclear y este tiene la función de inervar en el músculo superior óptico y en el eje óptico. También tiene la función de inervar en el globo ocular interno. Este se puede localizar en la hendidura esfenoideal. Luego tenemos el quinto par craneal, que es el trigémino. Este es de tipo sensitivo o motor y se encuentra dentro del puente. Su núcleo principal es el núcleo sensorial trigémino o núcleo espinal del trigémino. La función de este nervio es percibir la información de la cara que inerva los músculos de la masticación, como pueden ser el macetero y el temporal. Luego tenemos el par craneal número 6. Este es el abundance. Es de tipo motor y se encuentra bajo el margen posterior del puente. Su núcleo es abundance y este tiene la función de inervar en los músculos del recto lateral y el cual abduce el globo ocular. Lo podemos localizar en la hendidura esfenoideal. Luego tenemos el par craneal número 6, que es el par facial. Es de tipo sensorial, motor y parasimpático. Su núcleo es puente o ángulo brontosorovelosos sobre la oliva. Su núcleo también puede ser núcleo facial, núcleo solitario o núcleos salivales lagrimales. La función de este nervio es la inervación motora de los músculos encargados de la expresión facial. También el músculo disgástrico y el estapedio. Recibe los impulsos gustativos de 2/3 de la lengua y también las secreciones motoras salivales. Este está localizado en el canal auditivo interno hasta el canal facial y sale al agujero estilomastoideo. Luego tenemos el nervio vestibuloclear, que es de tipo sensorial. Su núcleo es vestibular o núcleo coclear. La función de este nervio es la percepción, rotación y gravedad de los sonidos que ocurren a nuestro alrededor. También tiene la rama vestibular para la coordinación del equilibrio de nuestro cuerpo y el brazo coclear lleva impulsos auditivos. Este puede ser localizado dentro de los conductos auditivos internos.
Este nervio recibe los impulsos gustativos del otro tercio de la lengua y también tiene una intervención secremotora con la glándula parótida o músculo estilofaríngeo. También se encuentra con una inervación del músculo estilogloso y también está encargado de llevar un poco de información hacia nuestro cerebro. También tiene una inervación con los músculos, también tiene una inervación con el núcleo del hipotálamo. Este se encuentra ubicado en el foramen del yugular. El siguiente nervio es el nervio vago. Este es de tipo sensorial, motor y parasimpático. Su origen es en el bulbo raquídeo y tiene un núcleo dorsal o núcleo solitario. Este tiene la función de proporcionar la inervación de la mayoría de los músculos faringios y a los lados de los músculos faringios, excepto el estilofaringio. Este también tiene alguna inervación de algunas fibras parasimpáticas que van hacia las vísceras abdominales. Estas van ubicadas por encima de la flexura esplénica y recibe el sentido del gusto proveniente de la epiglotis. Este también controla la articulación que sale de los sonidos del paladar blando, y si alguno de estos se llegase a dañar, se puede crear una disfaxia o insuficiencia. Este se puede localizar en el foramen yugular también. Luego tenemos el nervio craneal o nervio espinal accesorio. Este es de tipo motor y lo podemos encontrar en las raíces craneales y espinales. Su núcleo es el núcleo espinal accesorio. Este tiene la función de controlar los músculos esternocleidomastoideos y parte del trapecio. También se superpone con algunas cosas del nervio vago. Los síntomas si se daña este nervio incluyen la discapacidad para encoger los hombros y la debilidad para algunos de los movimientos cefálicos. Esto también lo podemos encontrar en los forámenes de la yugular. Luego tenemos el nervio hipogloso, que es de tipo motor. Su núcleo o su origen es el bulbo raquídeo. Su núcleo es hipogloso y este tiene la función de proporcionar intervención motora a algunas partes del bulbo raquídeo. Su núcleo es hipogloso y este tiene la función de proporcionar intervención motora a algunas partes de la lengua, excepto al palotogloso, el cual es inervado por el nervio vago. También al músculo estilogloso, que este es inervado por el nervio glosofaríngeo. Este nervio también es el encargado de algunas articulaciones de los sonidos. Lo podemos encontrar o lo podemos localizar en los conductos del nervio hipogloso. Muchas gracias. Mi nombre es Patricia León y les voy a hablar sobre los nervios raquídeos, o también llamados nervios espirales. Estos forman parte del sistema nervioso periférico que nacen de la médula espinal. Estas son las estructuras a través de las cuales el sistema nervioso central obtiene información sensitiva de la periferia del cuerpo y donde se regula la actividad del tronco y las extremidades. También transmiten las órdenes motoras del sistema nervioso central a los músculos de la periferia. Las raíces nerviosas anterior y posterior se unen dentro del foramen intervertebral para formar un nervio espiral mixto, motor y sensitivo, que se divide enseguida en dos ramas, una dorsal y una ventral. Las ramas dorsales son responsables de inervar los músculos y la piel de la parte posterior del cuerpo, incluyendo la espalda, los hombros y la parte posterior de las extremidades. Estas ramas también llevan información sensorial como la percepción del tacto, la temperatura y el dolor. Por otra parte, las ramas ventrales están involucradas en la inervación de los músculos y la piel de la parte anterior del cuerpo, incluyendo el pecho, el abdomen y las extremidades anteriores. Además, estas ramas también contienen fibras nerviosas que controlan las funciones motoras voluntarias de los músculos esqueléticos. Existen 31 pares de nervios que emergen intermitentemente de la médula espinal.
al salir del conducto vertebral. Estos se juntan en plexos y son ramificados en los diferentes nervios periféricos. Estos adoptan también el mismo nombre de la vértebra por donde surgen. Estos se dividen en 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y un par de nervios coxígeos. Cada uno de estos nervios raquídeos se ramifican en diferentes direcciones para inervar los músculos de la piel y los órganos internos de todo el cuerpo. Los nervios raquídeos cervicales inervan del C1 al C8, principalmente los músculos del cuello, los hombros y los brazos, así como la piel de esta área. Los nervios raquídeos torácicos inervan del T1 al T12, los músculos del pecho y la parte superior del abdomen. Los nervios lumbares inervan del L1 al L5, los músculos de la piel y la piel de la parte inferior del abdomen. Los nervios sacros inervan del S1 al S5, que serían la piel de la pelvis y las piernas. Por último tenemos al nervio coxígeo, que inervan debajo del sacro y superior al coxis, principalmente la piel de la región perianal y la parte inferior del canal vertebral. En resumen, cada nervio raquídeo tiene una distribución específica en el cuerpo, inervando diferentes músculos, piel y órganos internos, de acuerdo con su segmento de origen. Muchas gracias.